¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar de ciberseguridad presentado por Nemo. En esta emisión, pues bastante especial, ya que estamos trabajando de forma colaborativa como Grupo Nemo a partir de sus diferentes regiones, que en este caso es España, Colombia y México. Pues con un tema que nos concierne a nivel mundial, que es el tema de esta pandemia que se está presentando y que el título del webinar lleva por nombre COVID-19, ¿por qué la ciberseguridad es vital para mi organización ante esta pandemia? Que bien, donde tendremos como eje principal el tema de la ciberseguridad y el seminario lo desarrollaremos a partir de tres etapas, que la primera vendría siendo hablar acerca de los riesgos y amenazas que se presentan actualmente durante este tipo de escenarios. Como segundo punto, veremos de manera muy precisa un vector que se utiliza para llevar a cabo estos ataques y cuáles serían las consecuencias para las organizaciones. En este mismo punto se realizará una simulación bien ejemplificada ahí de cómo puede afectar a las compañías este vector en específico. Y pues para cerrar tendremos una serie de recomendaciones y mejores prácticas que se deben contemplar para este tipo de escenarios y que pues esperemos les apoyen para la ciberseguridad de su organización. Para ello, estas tres etapas que se desarrollarán en el seminario, tendremos a nuestros ponentes, que me da mucho gusto presentar, y que en esta ocasión tenemos a Eva Moya, que forma Muy parte del buenas. equipo de Nemo España como Risk and Fraud Analysis Manager. En Nemo Colombia tenemos a Martín Bedoya, quien forma parte del equipo Red Team allá en Colombia. Y por parte de México estará Juan Carlos Campuzano, quien es gerente de NemoCert y que cerrará esta presentación con la parte de recomendaciones y mejores prácticas. Cabe mencionar que al final de la presentación de este seminario tendremos una sesión de preguntas para que nos las puedan ir a hacer llegando a través de la plataforma y posteriormente ya las iremos respondiendo de forma individual mediante nuestros panelistas. Ahora pues vamos a comenzar con el tema principal del webinar y pues dará comienzo Eva Moya por parte de Nemo España. Adelante Eva, cuando gustes. Muy bien, muchas gracias y un placer. Vamos allá. Bueno, pues en principio, ¿vemos la presentación? Sí. Vale, perfecto. Bien, me gustaría comenzar, en este caso, un poco lo que me ha tocado a mí, es dar ese marco o ese contexto para entender por qué nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? Esta reflexión de qué hace todavía más relevante la situación del COVID-19 en referencia a la ciberseguridad de nuestra organización o aquellas buenas prácticas que deberíamos desplegar aprovechando un momento tan especial, casi diríamos que histórico, que estamos viviendo además a nivel global, ¿no? A nivel mundial. Entonces, aprovechando este contexto, es importante entender el marco en el que estamos trabajando, el marco en el que llevamos a cabo nuestras relaciones, nuestras interacciones, nuestro intercambio de información, nuestra operación. Y entendiendo claramente ese marco en el que estamos operando, veremos rápidamente cuáles son aquellos riesgos y aquellas amenazas que debemos identificar de forma prioritaria para trabajar correctamente y para desplegar un entorno lo más seguro posible. En este sentido, los tres ejes principales de la activación de estas amenazas parten de un primer eje, que es el negocio frente a la seguridad. Esto, los que trabajamos en el ámbito de la ciberseguridad, pues llevamos mucho tiempo lidiando con ello
y es que al final pues siempre somos mucho más exigentes en cómo queremos que esté de protegido todo y a veces pues podemos incurrir en ahogar el propio negocio, ¿no? Entonces siempre estamos con un tira y afloja encontrando ese punto de equilibrio hasta dónde podemos llegar, pero sin entorpecer la operación, ¿no? Y entorpecer el negocio, y mucho menos en un entorno en el que estamos ahora, que además, pues como están diciendo los principales organismos mundiales, que estamos un poco pues a las puertas de una crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues no, tampoco es el momento de asfixiar completamente ese negocio, porque o sí tenemos que ser seguros, ¿no? Ese es uno de los ejes. El segundo tiene que ver con la digitalización, los procesos y las personas. Esto creo que ahora ya está dejando de ser algo teórico y estoy absolutamente convencida de que todos los asistentes que están escuchándome en este momento lo han sufrido. Vamos, o sea, pongo la mano en el fuego, aunque no veo las caras, pero estoy segura de que muchos de ustedes están afirmando con la cabeza, ¿no? Se nos ha empujado a un entorno de teletrabajo, a un entorno donde pues todos los intercambios son digitales. Nos estamos encontrando ahora mismo con situaciones como este webinar, en el que, por ejemplo, pues nosotros no les vemos las caras, pero ustedes nos escuchan y digamos que tenemos que sentir como que están ahí. Tenemos que operar con nuestros jefes, nuestros clientes, todo a través del email. Entonces, ¿qué nos ocurre? Bueno, pues que si éramos una organización que a lo mejor todavía no teníamos ese proceso de digitalización lo suficientemente maduro, lo estamos teniendo que hacer a toda velocidad. Y eso pues es verdad que al final lo vamos sufriendo todos y abre la puerta a que en algunos aspectos no desarrollemos o despleguemos la seguridad como deberíamos, porque a lo mejor, pues un caso muy típico, pues pensamos que a lo mejor podemos comunicarnos con nuestros clientes a través de WhatsApp y mandamos información confidencial a través de WhatsApp sin darnos cuenta de que eso es una puerta de entrada a que cualquiera pueda robarnos esa información, ¿no? Entonces, en este aspecto tenemos que ir a la par con desplegar esa digitalización, aprender a utilizarla y además incorporar una cultura de ciberseguridad que tiene que ir y alineada con todos los departamentos, no solo con el área TIC, sino con todos los empleados que ahora mismo pues están trabajando en este ecosistema, ¿no? Entonces, ese sería como el segundo eje. Y el tercero, que es sobre todo del que vamos a hablar hoy, porque nos gusta desde Nemo trasladar a quién tenemos enfrente, ¿no? Porque muchas veces se habla de la ciberseguridad de una forma como muy teórica, se piensa en el cibercriminal como alguien pues como muy de película o que a lo mejor a nosotros no nos afecta. Pero precisamente este tipo de webinars nos gusta orientarlos a reconocer la realidad, lo que tenemos enfrente, ni más ni menos. Entonces, en ese sentido, queremos hablar del Crime as a Service, que es el negocio cibercriminal, que bueno, pues como comentamos, es un nuevo nivel específico en el cual bueno, pues los cibercriminales no solo se agrupan como grupo o tenemos a lobos solitarios, por así decirlo, sino que además han decidido desarrollar un mundo empresarial específico y único para ellos, en el cual desarrollan líneas de negocio que intercambian entre ellos, ¿no? De esa manera se pueden comprar todo tipo de servicios para hacer mucho más fácil el ataque y mucho más directo, rápido, pues el robo de dinero, el robo de datos o cualquier cuestión que se nos pueda ocurrir que en un momento determinado pueda acabar en forma de un ataque. En este sentido, me gustaría comentar lo que son los 4 pilares fundamentales de cómo se gana el dinero en el mundo del Crime as a Service, que son directamente el grupo criminal como el robo económico directo,
la venta de datos y documentos, la venta de herramientas, la venta de servicios varios. A lo mejor algún asistente empieza a darse cuenta y dice, pero bueno, ¿cómo es posible? O sea, ¿de verdad resulta que los cibercriminales se pueden especializar hasta tal punto que, por ejemplo, se dediquen solo, única y exclusivamente al desarrollo de software malicioso? Pues sí. Ahora mismo hay grupos criminales que son como los desarrolladores en el mundo más abierto o bromeando un poco entre la luz y la oscuridad. Bueno, pues en el mundo más de la luz, pues el equipo de desarrolladores en la oscuridad también tiene su equipo de desarrolladores, que lo que hacen es elaborar o preparar pues troyanos de acceso remoto, campañas de phishing, tipos de herramientas especializadas en realizar DDoS, pero ellos nunca lo explotan. Es decir, ellos ponen ese software a la venta, que además los ponen a la venta incluyendo pues, todo el catálogo de actividades que se puede realizar con ello, cuáles son las últimas mejoras, hay nuevas versiones, compiten incluso a nivel de oferta, por si hay otro grupo cibercriminal desarrollando un software similar, bueno, pues se bajan el precio, es decir, operan como opera nuestro negocio en abierto o en claro, ¿no? Y ellos no lo explotan, de manera que se mantienen un poco como detrás del escenario. Luego están los que se dedican única y específicamente a la venta de datos y documentos, de todo lo que tiene que ver con los leaks. Esto, en el caso del COVID, estamos viendo que está arrasando. Debido a esa falta de cultura quizás de los empleados, el estrés por esa digitalización con la que no están familiarizados y necesitan operar y no saben y a veces se buscan puertas rápidas para poder trabajar, los criminales están aprovechando la venta de datos y documentos como, bueno, pues haciendo todo tipo de campañas en el punto en el que lo que hacen es recopilar todo ese tipo de información pues a través de campañas de phishing, asaltando bases de datos donde saben que hay datos o información personal, asaltando también pues todo lo que tiene que ver con información confidencial, cuentas de la seguridad social, bueno. Tenemos una infinitud ahora mismo y de hecho estamos observando en los mercados criminales un aumento en la venta de este tipo de información que es capturada y es vendida. Pero en este caso, normalmente, este tipo de cibercriminal la vende, pero igual que en el caso de los desarrolladores de software, no la explota. Y luego, por supuesto, tenemos a los que sí la explotan, ya sea porque los compran directamente o los explotan directamente. Por ejemplo, un caso del que vamos a hablar hoy día tiene que ver con el ransomware. En este sentido, pues como están viendo ahí, hay la posibilidad de que alguien se compre por $100 el Dharma Ransomware, como están viendo ahí. Entonces son $100 que se pagan en Bitcoin y a través de una cuenta de ProtonMail. Esto está recogido de hace nada, unos días mientras preparaba la presentación. Y el que ha comprado ese ransomware pues pasa a explotarlo las veces que le interese. Otro ejemplo, pues como, bueno, pensaba que había sido bastante conocido porque salió en los medios de comunicación, pues en Nemo en febrero capturamos ya en el mundo de la Darknet el anuncio que vendía, ni más ni menos que esa aplicación fraudulenta de la, bueno, que sustituía a la Hawkins y que dio lugar a una difusión de malware brutal, ¿no? En este caso es muy interesante porque, como pueden ver, por un lado se podía vender de forma privada en $200 con el certificado de Java y todo el código como tal con el precio de $700, ¿no? A partir de ahí, pues de hecho, si tú pagas los 700, pues luego y eres un buen desarrollador o creativo, pues a lo mejor hasta se te ocurren cosas nuevas o malware nuevo que inyectarle a esta aplicación, ¿no? Y como ven, aprovechando directamente lo que sería el COVID
Paradójicamente, como les digo, pues este anuncio ya salía en febrero, ¿no? Para ir preparando el terreno, como suelen hacer los cibercriminales, que estudian muy en profundidad a sus víctimas, cómo está el mundo, cómo está la organización, en qué situación están los directivos, los estudian. Esto es importante remarcarlo antes de lanzar los ataques. Y luego, pues también en el Crime as a Service nos podemos encontrar cosas tan curiosas como en ese modo servicio, pues tenemos a formadores, igual que pues, los compañeros que estamos dando este webinar, que también somos profesores, pues hay profesores del mundo cibercriminal y entonces aquí tenemos ni más ni menos que la venta de un curso para diseñar spam, phishing, spoofing para principiantes. Y bueno, este curso pues se hace por 120 libras, si es sin las herramientas, y por 170 si las incluye para que tú, pues si quieras, puedes empezar ya a diseñar campañas de phishing y a atacar a las empresas que tú consideres, ¿no? Entonces, en este sentido, con lo que queríamos trasladar es esa visión rápida y real de a quién tenemos detrás, ¿no? Luego, al margen, la última pata que me gustaría mencionar y que, bueno, no he incluido ejemplos por ser un poco rápidos, porque de esto, pues conforme te metes en la Darknet, pues sacas para estudiar tendencias y ver comportamientos del negocio criminal, desde luego, pues es infinito, ¿no? Pero seguramente pudieron ver en la diapositiva anterior que había un tema relacionado también con servicios colaterales. ¿Qué servicios colaterales son estos? Bueno, pues tenemos temas de venta de mulas, temas de lavado de dinero. Hemos encontrado gente que se anuncia directamente, incluso gente que dice que trabaja en bancos y que se anuncia para ofrecer servicios a los criminales para lavar el dinero. Es decir, tenemos un negocio realmente vivo, muy dinámico en el otro lado, que se comporta prácticamente igual como nos comportamos nosotros con nuestros proveedores, comprando software, operando, y que además está trabajando en 24/7 y trabaja en 24/7 de verdad, porque además lo tiene todo desescalado, trabaja en áreas geográficas, se montan grandes empresas, colaboran entre ellos. Y claro, todo su objetivo, su misión principal es dirigir todos sus esfuerzos a robarnos, a atacarnos, a sacar de nosotros lo que haga falta que pueda servir para monetizar. Entonces, nos gustaría que se quedaran un poco como conclusión de esta pequeña introducción, que entiendan que el enemigo que tenemos enfrente no es un hacker de película, no es un hacker que está ahí pues en un mundo underground, no sé, en un bajo cochambroso y que, bueno, está con otro colega y ya está, ¿no? Sino que tenemos verdaderos hombres y mujeres de negocios trabajando por robarle. Así que, bueno, espero haber podido realizar un marco sobre el contexto en el que nos estamos encontrando y que debido al COVID se ha acrecentado mucho más rápido y nos está obligando a las organizaciones a adaptarnos más rápido. Y bueno, estoy convencida de que mis compañeros ahora ayudarán a terminar de entender o poder responder a esa pregunta que nos hemos hecho hoy con este webinar. De hecho, estoy segura de que Martín les va a dejar con la boca abierta. Martín, por mi parte, cuando quieras. Vale, muy buenos días a todos, tardes y noches. Bueno, me presento, yo soy Martín. Llevo trabajando en el mundo de la ciberseguridad más o menos unos 2 años aproximadamente. Era desarrollador antes. Y hoy quiero hablarles de un pequeño ejemplo, de un pequeño vector que se está utilizando mucho hoy en día, y es cómo nos pueden a nosotros infectar las máquinas a través de hojas de cálculo. Para contextualizarlos un poco, pues podemos hablar de que las hojas de cálculo fueron inventadas hace muchísimos años y las utilizamos prácticamente para todo. Nosotros almacenamos desde datos financieros hasta contraseñas y diferentes tipos de datos dentro de estas hojas. Y normalmente tienden a compartirse mucho en Internet. Una de las opciones más interesantes que tienen las hojas de cálculo son las macros, que básicamente son unos eventos que nos permiten a nosotros reproducir
un suceso varias veces, esto se puede programar, se puede automatizar y nos permite, valga la redundancia, automatizar un montón de tareas que tenemos en el día a día. Lo que hoy queremos mostrarles es básicamente cómo pueden utilizar los atacantes estas hojas de cálculo para, digamos, infectar nuestras máquinas. En términos generales, pues, ¿qué podemos hacer como tal en una macro de un archivo, de una hoja de cálculo? Vamos a hablar Excel, siendo Microsoft, pero existen un montón de otras herramientas libres como tal con las cuales se puede hacer exactamente lo mismo. En principio, y para lo que fue creado, fue para hacer y automatizar tareas que debían o necesitaban que se procesaran muchos datos o muchas secuencias de procesos de una forma muy rápida y óptima. En ese caso podemos procesar filas, columnas, hojas, tablas, gráficos. Incluso podemos llegar a crear y modificar archivos del sistema como tal. Por otro lado, podemos descargar otros archivos, sincronizar. Y por último, y el que más nos interesa a nosotros los atacantes, bueno, a las personas que estamos simulando ataques, es definitivamente ejecutar comandos del sistema operativo. Y es el hecho de que las personas no tienden a conocer este tipo de cosas en donde ya empezamos a caer en este tipo de ataques que se envían directamente desde Internet o focalizados hacia ciertas personas que tienen los mínimos conocimientos de seguridad. Normalmente en una hoja de cálculo, nosotros, si logramos, por ejemplo, hacer todo este tipo de cosas, vamos a poder hacer muchísimas cosas de lo que nos permite hacer un lenguaje de programación. En este caso, nosotros, las hojas de las macros como tal, se programan en el lenguaje Visual Basic, que es un lenguaje de Microsoft que está incrustado dentro de las hojas de Excel. ¿Cómo entonces nos podemos infectar con una macro? Entonces aquí es donde empieza el juego del atacante, de su objetivo y de las técnicas y las formas en las que entonces puede llegarnos a infectar. La primera y la más conocida de todas, y la que vamos a mostrar aquí como ejemplo, es por medio de un email. Digamos que recolectar información de Internet para obtener nuestros emails es relativamente fácil. Otra de las formas es enviando ya enlaces preparados previamente. Puede ser vía email o por WhatsApp o por Facebook o por cualquier tipo de red social, en donde lo que se nos descargue sea el archivito. Y por último, y el más conocido y el más ejecutado como tal y el más exitoso tal vez en las organizaciones son las USBs. Entonces yo voy caminando por afuera de la oficina en la que estoy, la que quiero hacer el ataque, tomo una USB, creo mi archivo de Excel con mi contenido malicioso interno, la guardo dentro de la USB y luego simplemente la distribuyo, las dejo caer en alguna parte y siempre, casi siempre va a pasar que alguien curioso va a tomar esa memoria USB y la va a conectar a su equipo. Digamos que normalmente las personas menos entrenadas son las que tienden a hacer este tipo de cosas. A nivel, digamos, empresarial, nosotros tenemos ciertas soluciones que previenen este tipo de ataques y que los vamos a ver un poco más adelante. Pero la idea es esa. Es posible infectar equipos utilizando archivos de hojas de Excel. ¿Cómo nos los pueden hacer llegar? Vía email, vía enlaces o vía memorias USB que estén ahí. ¿Cómo entonces nos podemos nosotros proteger de este tipo de ataques? Básicamente, y lo más importante aquí para puntualizar, es muy importante y muy necesario crear campañas de concientización. Crear un flyer o un póster o un video o un afiche, cualquier cosa que te diga, oye, si tú recibes un archivo de internet y a ti Microsoft Excel te está diciendo el mensajito que te sale en la, en la fotico de abajo que dice vista protegida, pues Microsoft Excel te lo está diciendo porque muy posiblemente allí puede haber algo extraño. Yo quiero que ustedes se sienten a reflexionar y se hagan la pregunta, ¿cuántas veces ustedes cuando ven un archivo de Excel tienden a habilitar la edición? Si ese archivo de Excel que ustedes están viendo lo necesitan solamente para visualizar datos, ¿cuál es la necesidad de habilitar esa edición? Yo pienso que muchos dirán que esa ventanita, esa ventanita amarillita ahí se ve un poco molesta. En algunas ocasiones lo he escuchado, pero para nosotros es muy común no leer estos mensajes de advertencia que nos agregan, por ejemplo, una solución como Microsoft Excel.
Otras maneras, un poquito ya más personalizadas a nivel empresarial, son pues antivirus, soluciones de antivirus que estén detectando este tipo de cosas. Y a nivel de entrega, pues los gestores de correo tipo G Suite, tipo Gmail, tipo G Suite, perdón, tipo Outlook, tipo Office 365, nos ayudan con ciertas protecciones porque ellos analizan en tiempo real el correo electrónico que se está viendo. En este caso, lo que vamos a mostrar es una prueba de cómo podemos evadir con un poquito de ingeniería social estos controles que tienen aquí implementados y cómo puede realmente infectarte una hoja de Excel en el escenario que les vamos a plantear ahora. Listo. Vale. Espero que todos estén viendo mi correo. Vale, en este momento estoy proyectando mi pantalla. Sí. Y lo que he recibido es un correo de una compañera en donde me dice que acabo de recibir un adjunto que contiene los ajustes de escalas salariales de Menemo Colombia 2022. Y yo quiero ser muy puntual aquí. Las personas cuando hacemos este tipo de ataques siempre vamos a ir a la parte sensible de la persona, es decir, a lo que nos toca y nos llega o al corazón o al bolsillo. Entonces, ejemplos de esto siempre van a ser que hay un ajuste salarial, que la típica carta de amor o el típico archivo de Excel de amor de tu pareja sentimental, o este tipo de correos que dicen ser de presidencia o de cosas muy importantes o de actualiza tus datos. Correos electrónicos que pueden contener o que pareciesen ser comunes y reales, básicamente lo que pueden contener es malware que nos puede infectar nuestras máquinas. En este caso, vamos a simular un escenario en donde han comprometido el correo de nuestra compañera y nos han enviado este archivo de Excel que está aquí, que en este caso voy a proceder a descargar. Y en este momento lo que yo voy a simular es que soy una persona que está trabajando en un proyecto de grado, en una propuesta de trabajo de grado con estos documentos con los cuales me he preparado un montón de tiempo para presentar mi tesis de maestría. Entonces tengo estos archivos con los cuales ya tengo aquí mi propuesta de trabajo de grado y digamos que llevo mucho tiempo trabajando en ella, haciendo un montón de cosas para que esto sea muy interesante, reuniendo un montón de documentos y materiales y acabo de recibir este correo electrónico que al parecer parece muy inofensivo y nos dice algo de escalas salariales. A mí esto me parece muy interesante porque también quisiera saber si me han modificado o no mi salario. En este caso, cuando abrimos el archivo, nos dice que está protegido con contraseña. Voy a volver al correo y me dice que utilice mi número de documento para desbloquearlo. Okay. Vale, aquí lo que tenemos es básicamente un archivo. Y si me busco aquí, me dice que me ajustaron mi nómina en un 1%. En este caso, entonces, aquí nos está saliendo una alerta que dice que hay una advertencia de seguridad. Yo no voy a hacer caso y me acaba de salir esta pantalla muy extraña que dice lo siguiente. CryptoLab está cifrando el archivo resultado propuesta de trabajo de grado. Fin del proceso. Y aquí abajo me dice pague 0,0085 BTC a la cuenta y reciba las instrucciones de descifrado. En este punto, si yo tengo conciencia o no tengo conciencia de ciberseguridad, no tengo idea qué acaba de pasar. Simplemente me está diciendo que pasó algo dentro de mis archivos web, dentro de documentos. Y si vengo a mis archivos, lo que encuentro es esto, es decir, todo mi trabajo de grado y toda la propuesta y todo lo que había investigado se ha convertido en estos archivos que están aquí. Dice pague 0,085 BTC a la cuenta tal y reciba las instrucciones de descifrado. Vale, pues yo quiero tratar de abrir esto. No contiene absolutamente nada.
Bueno, aquí lo que veo es el nombre y un montón de cosas extrañas, pero definitivamente mis documentos ya no están. ¿Vale? Entonces esta es una pequeña muestra de cómo un pequeño fragmento de código que está aquí puede llegar a infectar nuestras máquinas de esta forma. No les voy a mostrar el procesamiento lógicamente que acabo de hacer, pero en este caso lo que quiero mostrarles es que todos los archivos de mi máquina, o en este caso específicamente, han sido cifrados por medio de una macro en Excel, la cual en principio parecía ser genuina. Aquí está mi nombre, me han perfilado. Y en segunda instancia me aparecía que tenía algo malicioso. No sé si ustedes vieron, pero nos aparecía macros, habilitar macros, y en ese momento yo le di la opción. Bueno, esta es básicamente la presentación que teníamos. Digamos que como para... Hola, ¿me escuchan? Vale. Sí. Digamos que como para concluir, aquí lo que tenemos es que por medio de una hoja de cálculo es posible ejecutar comandos del sistema operativo en el que se ejecuta esa hoja de cálculo, que nos permite hacer cosas maliciosas como la que acabamos de ver. En este caso, lo que hicimos fue una simple prueba de ransomware. Básicamente podríamos hacer cualquier cosa que esté disponible por el lenguaje Visual Basic, que en este caso son muchas opciones que nos permite como tal este lenguaje de programación. Algunos dirán, sí, hay algunas protecciones, el sistema operativo tiene su propia protección para evitar este tipo de ataques con un buen antivirus. Al final lo que queda es, si los antivirus y las herramientas de protección nos están ayudando y nos van a proteger, sí, sí lo hacen. Entonces es allí donde vienen este tipo de grupos o este tipo de organizaciones, y lo que hacen es construir herramientas que nos permiten evadir esos controles como antivirus o correos electrónicos. Finalmente, lo que tenemos es que si es posible realizar un ataque de ransomware desde una hoja de cálculo, es posible hacer cualquier tipo de cosas. Abrir puertas traseras, extraer información de la máquina, incluso dañar la máquina como tal. Dependerá básicamente del objetivo del ataque, de la organización como tal a la que se esté atacando, y finalmente el control. Y lo que quiero que quede aquí muy claro como conclusión es que siempre va a ser una acción que nosotros permitamos. Cuando nosotros habilitamos las macros de un archivo de Excel, estamos permitiendo que se ejecute código que no sabemos qué contiene, sobre todo cuando recibimos archivos de Excel que vienen por correos electrónicos o de memorias USB o por medio de enlaces vía WhatsApp o vía Facebook o vía diferentes tipos de métodos de envío. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta pequeña muestra. Pues le doy el paso a mi compañero Juan Carlos para que ya nos concluya un poquito el tema. Sí, ¿qué tal? Vamos a pasar a la sección de recomendaciones. De manera general, como comentaba Eva al inicio, el modo de operación actual obliga a trabajar en distancia de manera colaborativa, y eso, un punto de partida es que todas las organizaciones deben de definir a sus empleados un punto de contacto para casos de eventualidades. La única forma de estar con información suficiente que permita atender necesidades de seguridad es estableciendo ese punto para validar qué acciones se están tomando, qué problemáticas están teniendo los usuarios. El siguiente punto va ligado un poco con los controles de autenticación para servicios como VPN, RDP y de sistemas críticos que se estén utilizando. Hace pocos días en Nemo, México, se hizo un servicio para una empresa en el cual ellos estaban seguros de que los controles de seguridad que tenían implementados eran buenos, solamente querían hacer una prueba de que no se podría comprometer más allá su infraestructura. Y la verdad es que en la parte de controles de autenticación lo tenían muy bien establecido, porque para los servicios de VPN, por un lado, autenticaban mediante un usuario y contraseña que ya tenía previamente instalado en el equipo. Adicionalmente, tenía ligado un factor de doble autenticación y aparte hacía una validación de
del equipo en un directorio activo. Entonces, prácticamente omitir o brincarse la parte de autenticación en ese escenario era complicado. Sin embargo, la falla que ellos presentaron va ligado con el siguiente punto, que es fortalecer los servicios de control de acceso. Porque una vez que están dentro de la organización, el siguiente punto es definir a qué recursos se le va a dar acceso a los usuarios. Y es aquí donde presentó problemas esta institución, debido a que, si bien de manera gráfica no se observaban recursos compartidos de otros equipos, resultó que tenían habilitado la ejecución de comandos en terminal, PowerShell también, y a partir de estas herramientas se logró hacer, sin necesidad de instalar otro tipo de herramientas, una búsqueda de todos aquellos recursos compartidos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que por un mal manejo de permisos en esos recursos compartidos se logró acceder a información de archivos que contenían credenciales, eran respaldos de administradores de Active Directory de otros equipos, y pues al final de cuentas hacer movimientos lateral y en este escenario llevarlo inclusive hasta obtener el control total del dominio de la organización. Entonces, ¿cuál es la reflexión aquí? Si bien el punto 2, que va ligado con validar los controles de autenticación, y este escenario que les comentaba es uno de los más robustos, la verdad es que la mayoría de las organizaciones pocas veces invierten tanto en ese control de autenticación. La verdad es que se vuelve más sencillo para los atacantes realizando escenarios donde van a hacer ataques de fuerza bruta, pero no solamente sobre una cuenta, sino lo que están haciendo son técnicas en las cuales se hace un diccionario de los parámetros que componen el nombre de la cuenta de usuario, es decir, iniciales, apellido, iniciales, punto, apellido, etc. Y una vez que tiene ese diccionario, lo van mezclando con técnicas de ataque de compromiso sobre fuerza bruta, pero de tal manera de que no se bloqueen las cuentas debido a que se van haciendo cambio en el nombre de los usuarios para que esto no sea bloqueado. El otro punto que se vuelve relevante respecto a estos servicios de operación remota es atender las actualizaciones de seguridad, en particular respecto a las vulnerabilidades en servicio de VPN. Recientemente se han observado que han salido vulnerabilidades críticas para distintos fabricantes, y el hecho de que se dejen sin atender pues pone en riesgo realmente este canal de comunicación, debido a que no necesariamente el atacante tiene que ir sobre las cuentas de los usuarios, sino realmente se va sobre aprovechar la vulnerabilidad en el dispositivo. Ya comentábamos lo de la autenticación multifactor, establecer un procedimiento para detectar y eliminar cuentas sin uso. Esto también es muy común porque a veces, en ese afán de generarle la operación a todos los usuarios, se generan las cuentas para todos los empleados, pero resulta que pocas veces existe la comunicación fluida o validada como debería de suceder con el área de recursos humanos, y resultó que se crearon cuentas inclusive para usuarios que en estricto sentido ya no están laborando con la institución. Y el siguiente punto es validar las bitácoras que se están generando a partir de estos servicios, porque también se vuelven un punto crítico que deberá de ser revisado en caso de que suceda un incidente. En esos escenarios, si no se validan, pues puede ser que de las bitácoras generadas nada más estés viendo qué usuario se autenticó y a qué hora, pero realmente más allá de qué dirección IP se le asignó, qué tipo de privilegios tiene, pues tal vez no lo ves. Y si no tienes esa granularidad, a lo mejor en un incidente puedas perder detalles que te van a servir para responder a las preguntas base que se plantean cuando hay un incidente cibernético. Respecto al fortalecimiento de los controles de acceso, ya lo comentábamos, no simplemente se debe de considerar que estén disponibles, sino también validar qué usuarios son los que deben de tener acceso a estos recursos, y posiblemente segmentar el acceso de la VPN con base en las áreas y las necesidades particulares de cada una de estas para los recursos a los cuales deben de tener acceso. Ya lo comentaba Martín respecto a escenarios de casos como ingeniería social mediante correo electrónico. Eso va a seguir sucediendo, entonces también se vuelve relevante realizar campañas de concientización, ya sea mediante mensajes de difusión de información o inclusive mediante pruebas que permitan determinar quiénes son las áreas, los usuarios más susceptibles a caer en este tipo de engaños. Parece trivial, pero al día de hoy sigue sucediendo engaños de este tipo que a las organizaciones les hacen perder millones de dólares en casos de minutos
La verdad es que a principios del año aquí en México también nos ha tocado atender varios casos de ese tipo que no necesariamente tienen que ver con COVID, pero como bien mencionaba Martín, este es un escenario complementario que los atacantes están utilizando para también comprometer pues a los usuarios finales con la finalidad de obtener beneficios económicos al final de cuentas. Otro punto que se vuelve relevante es pensar en que la seguridad no se basa en un solo control, sino realmente es un esquema de seguridad en profundidad donde todos los controles que se coloquen en capas al final de cuentas refuerzan la posibilidad de que un atacante pueda comprometer a la organización. En este sentido, es importante también contar con filtros de navegación web que permitan identificar inclusive qué aplicaciones son válidas para el uso de los usuarios dentro de la organización. Obviamente estos escenarios, por desgracia, solamente se van a dar cuando las organizaciones les dan un equipo de cómputo al usuario para que pueda trabajar en casa. La verdad es que este es el mejor escenario, pero no todas las organizaciones tienen esa capacidad y en ocasiones el empleado va a terminar colaborando con la organización, pero con su equipo personal, ya lo platicaremos más adelante. El otro punto es, igual como comentábamos con los servicios de monitoreo, pues también darle más seguimiento a todas esas fuentes de información que nos permitirá detectar cuál va a ser las alertas que se van a poder estar generando en estos nuevos métodos de trabajo. Aquí se vuelven relevantes controles de seguridad como la categoría de CASB, los cuales están enfocados en ser un filtro, pero pensado para estar monitoreando y generando, determinando autorizaciones, determinando detección de amenazas basadas en comportamiento, determinando prevención de data loss prevention, cifrado, controles de acceso, pero para servicios que están en la nube. Entonces, si ustedes tienen un modo de trabajo con este tipo de servicios, este tipo de controles, hoy en día se vuelven relevantes tenerlos implementados. El otro tema es adaptar las políticas, procesos y controles de ciberseguridad al nuevo escenario de operación, en el sentido de que muchas veces están pensados para operar dentro de la organización. Al momento de que esto se vuelve, al día de hoy lo hemos visto que ya varios meses se está trabajando en las organizaciones desde casa, hay que hacer el ajuste a estas políticas, procesos y controles de ciberseguridad correspondientes con la finalidad de que se tenga visibilidad y se tengan las políticas aplicables dependiendo a la sanción que se quiera aplicar y o los controles que se quieran robustecer de igual forma. El otro tema que se vuelve relevante es pues no tener una conexión VPN en todo momento a la organización si no es necesario interactuar para la operación de los trabajos. Aquí es un tema más de solamente hacer uso de la misma cuando realmente se requiera y pues al final de cuentas aliarse con una compañía experta que les pueda ayudar a hacer pruebas particulares en alguna necesidad que tengan de evaluación. Dando un poco de recomendaciones del lado a usuarios finales, esto lo comento por el caso que comentábamos, que no en todos los casos las organizaciones van a tener en su plan de continuidad del negocio, el hecho de que se les asignen equipos de cómputo a los usuarios finales posiblemente obligue a que los usuarios trabajen desde casa, pero con sus equipos personales. Entonces, aquí, por un lado, se vuelve relevante el tema de concientización, ya platicábamos, va ligado con lo que vimos en las láminas anteriores, pero por otro lado, también en los hogares hay que ver qué controles mínimos de seguridad estamos implementando, ¿no? Por un lado, lo ideal es que siempre ocupemos contraseñas diferentes en cada uno de los servicios que tengamos. Esto puede ir ligado, es complicado aprenderse todas, pero se recomienda hacer el uso de llaveros que permita guardar dentro de estas aplicaciones las contraseñas de todos. Algunos, al final de cuentas, se vuelve un punto de ataque donde si se compromete este llavero, pues al final de cuentas se tiene acceso a todo, pero también evita de que el escenario de que se reutilicen credenciales permite a un atacante comprometer tanto más información personal como de la organización.
Evitar el uso de contraseñas predeterminadas, aquí en particular en los equipos como módem que instalan los proveedores de servicio de Internet. Muchas de las veces los usuarios finales, al momento de que contratan estos servicios, lo que hacen es ver la contraseña que aparece por la parte de abajo del dispositivo y empezarlo a utilizar con esa configuración por defecto. Es complicado que un usuario final tenga la habilidad de modificar todos los parámetros de estos dispositivos, pero al menos se recomienda que cambie el nombre de la red y la contraseña asociada a este servicio. Emplear doble factor de autenticación en todos los servicios en línea que los usuarios ocupen, llámese correo electrónico, llámese redes sociales. En la medida de lo posible que el usuario final haga uso de estos dobles factores de autenticación, va a reducir la posibilidad de que un atacante pueda tratar de comprometer la información que se ligue en estos servicios. Inclusive, si hay posibilidad al día de hoy de que las compañías ofrezcan que sus servicios de correo se pueda implementar un doble factor de autenticación, es lo ideal que se habilite. El uso de software legal y con soporte para actualizaciones se vuelve relevante. Hace un momento veíamos el escenario de Martín, donde realmente no hacía abuso de aprovechamiento de una vulnerabilidad presente en el sistema, pero así como ejecutó comandos en el sistema, podría ejecutar otro tipo de software que busque, o exploit, que busque aprovecharse de alguna versión particular de software para comprometer a los equipos. Entonces, si los equipos de los usuarios finales no cuentan con software legal y por un lado, pues este mismo que permita las actualizaciones, se vuelve otro punto de compromiso para los atacantes comunes. Emplear alguna solución antivirus, eso ya lo comentaba Martín. Aquí en experiencia lo que ha pasado es que hay veces, en particular para los ataques de ransomware, que si es una muestra de malware reciente, es muy probable que una solución antivirus no pueda contenerlo por completo. Esto obviamente depende mucho de qué características tenga esa consola antivirus, pero los controles se están moviendo a soluciones de tipo EDR, Endpoint Detection and Response, los cuales en particular ya no se basan tanto en firmas, sino en comportamiento en los equipos y permite en esos escenarios dar una capa de seguridad superior a una solución antivirus per se. Realizar un plan de respaldos periódicos, este en particular está ligado, pues nunca se está exento ni se tiene una certeza de seguridad al 100%, entonces en caso de que haya compromiso de esa información, contar con la información correspondiente para poder reactivar los servicios y no se tenga una afectación considerable. La parte de revisar extensiones de archivos se vuelve relevante. La mayoría de los sistemas operativos de Microsoft por default lo tienen deshabilitado. La verdad que sí involucraría un ajuste de esa configuración. La parte de deshabilitar macros en archivos de ofimática es el ejemplo claro que se vio con Martín. Y el último punto, evitar el uso de redes abiertas y públicas. Muchas veces algunos usuarios finales hacen uso de las redes de vecinos o de una red que está abierta cerca de la casa, pero al no tener certeza qué características tiene esta red, es posible que se esté haciendo capturas del tráfico y en esos escenarios pues no sabemos qué van a hacer con esa información. Entonces, si no hay alternativa y se está haciendo uso de este tipo de servicios, pues lo ideal es que busquen algún servicio de VPN para que independientemente de este canal de comunicación, ustedes le agreguen una capa de cifrado a su canal de comunicación. La parte de evitar brindar información sin comprobar de qué se trata en respecto a intercambio de información empresarial, muchas veces parte de estos engaños que se han visto recientemente van ligados con que posiblemente se presente alguien que se haga pasar por una persona de la organización solicitándoles información. Aquí lo importante es validar que realmente esa persona esté laborando en la organización por otro medio antes de brindar la información, porque también hay fugas al respecto que permiten ejemplificar vectores de ataque o que se hagan pasar por proveedores de servicio de igual forma y al final de cuentas busquen realizar acciones en su equipo para posteriormente obtener información confidencial que les permita determinar otros vectores de ataque. Al final de las sesiones de trabajo, otra recomendación pues es el cierre de las mismas. No dejemos los equipos encendidos porque también si un equipo fue comprometido y lo dejamos encendido, les damos tiempo a los atacantes de que hagan otras acciones o inclusive que se muevan activos de mayor criticidad, se vuelve relevante.
Y el último punto va más ligado a pues realmente enfocarnos en información oficial y no hacer uso de toda esa información que aparece en Internet, que a veces con el afán de generar interés colocan temas diversos para que un usuario final las abra, pero al momento de que las abra, pues no sabemos el tipo de contenido que puede haber en el mismo y lleve a un compromiso de los equipos. Ya como conclusiones de manera general, hoy en día para la parte de las organizaciones tener un plan de continuidad se vuelve relevante. Muchas de ellas que lo tenían realmente, esta contingencia sirvió para probar si realmente se tenía la madurez de operación que ellos buscaban o si se tuvieron que hacer algunos ajustes, pero al día de hoy todas las organizaciones pues, estrictamente están trabajando con ese plan de continuidad del negocio ya de manera práctica. El home office ya se volvió un elemento clave para garantizar la continuidad de las operaciones en todas aquellas organizaciones que así se lo permitan. Hay empresas que por el giro o actividades que realizan no lo pueden realizar, pero aquellas que sí lo permitan, pues se tienen que valorar esos criterios de seguridad que se van a estar buscando, ya sea en los equipos de los usuarios, en los equipos de la organización. Y la ciberseguridad, más allá de los esfuerzos que tengan las organizaciones en su entorno particular, los obliga a que también se tomen en cuenta qué criterios se van a buscar del lado de los usuarios finales. De hecho, hubieron diversas compañías que al momento de que se trasladó la operación del servicio a los hogares de sus empleados, ofrecieron soluciones endpoint de seguridad para que las instalaran de manera gratuita y esto le permitiera a las organizaciones tener un control también de ese tipo de dispositivos, un control básico posiblemente, dependiendo de qué tipo de dispositivo sea, pero que les dé una visibilidad adicional de lo que están haciendo los usuarios finales con sus equipos respecto a ciberseguridad. Y el punto de improvisar en ciberseguridad, la verdad es que rara vez funciona. Siempre es mejor invertir de manera preventiva que reactiva, porque muchas de esas veces cuando ya se invierte de manera reactiva, la pérdida de millones podría haber servido para implementar esos controles de seguridad que por un lado protegen al día de hoy, pero que también evitan a futuro compromisos que se puedan llevar a cabo. Y por último, pues ya se vio de igual forma con el ejemplo de Martín, las técnicas de engaño de ingeniería social van a seguir estando ligadas a cualquier tema de interés que suceda, ya sea por medios de correo electrónico, como mencionaba, dispositivos físicos, redes sociales. Realmente las ingenierías las técnicas de ingeniería social comunes que se aplican. Yo creo que sería bueno pasar a la sesión de preguntas y respuestas para ver de qué forma podemos apoyar en dudas particulares que tengan. Gracias por su atención. Bien, muchas gracias Juan Carlos, Eva y Martín. Pues vamos a proceder entonces a la sesión de preguntas y respuestas, que por aquí ya nos han llegado varias. Vamos con la primera que nos pregunta Oscar David Montoya Jaramillo. Esta creo que va un poco más hacia el lado de las recomendaciones contigo, Juan Carlos, que nos comenta que sí, que no es suficiente tener una VPN y un antivirus para hacer frente a estas amenazas. Y ¿cómo se puede validar la información que nos llega a través de diversas fuentes? Mira, yo creo que son dos preguntas, así como lo entiendo. Uno, estoy de acuerdo, no es suficiente tener como controles solamente el acceso de VPN más el antivirus. Realmente aquí yo creo que hay que empezar en un esquema de madurez. Yo recomendaría que al menos se tomen en cuenta los 20 controles críticos que recomienda CIS y que se haga una autorrevisión al interior de la organización para ver con cuáles de esos se está cumpliendo. Respecto al siguiente punto de validar cuál es la información válida oficial, pues comentaba en una de las láminas de conclusiones que solamente nos basemos con medios oficiales. Si empezamos a hacer caso de esos sitios de terceros, la verdad es que no vamos a tener información a dónde llegar. Y yo creo que aquí lo dejaría. No sé si respondí de manera adecuada o no entendía la pregunta como él la quería plantear, pero si mis compañeros quieren ampliar con algo, adelante. Sí, esperemos que con esto hayamos resuelto la duda, Oscar. Vamos con una siguiente, ya si tienes alguna otra duda nos la haces llegar.
Vamos con Liliana Granada, que nos pregunta respecto a la simulación que hiciste, Martín. Nos dice, ¿cuál es la recomendación a seguir si una persona ejecuta el archivo malicioso y le cifran su información? Yo creo que estaba más enfocada a cómo reaccionar, ¿no, Martín? Creo que tienes el micrófono bloqueado, Martín. Sí. No, no te escuchamos aún. Mira, si quieres, a ver, intenta nuevamente, si no, te puedo apoyar. No. Sí, si no, ahí nos puedes apoyar con ello, Juan Carlos. Parece que no Sí. no activó su micrófono. Mira, uno de los puntos que mencionamos, la verdad es que la parte de ransomware hoy en día es uno de los dolores más comunes para todas las organizaciones. Y resaltaría 2 puntos. Uno, la parte de respaldo se vuelve prescindible, que es uno también de los 20 controles críticos de SIS. Entonces, aquí el punto es que se establezca un plan periódico y una solución que permita realizar estos respaldos de manera automática. Por otro lado, la verdad es que la detección de los escenarios de compromiso de equipos mediante ransomware con soluciones antivirus es muy común que se dé, hay forma de evadirlos. Y el siguiente control de seguridad que se puede implementar para reducir este tipo de compromisos son precisamente las tecnologías CDR que les mencionaba. Es importante mencionar, sin decir fabricantes, que hay algunos que inclusive te ofrecen un certificado económico en el caso de que si tu empresa se ve contaminada por un ransomware, no importando qué familia o si es de nueva muestra, ellos se hacen cargo de esa afectación. Pero obviamente esto es muy variado. Aquí el punto es que implementes este tipo de soluciones. Y el siguiente punto que se vuelve relevante es también esos procedimientos internos que vas a tener en tu organización para atender incidentes cibernéticos, porque cuando se presenten no quiere decir que con N tecnologías que implementes no te pueden comprometer, siempre va a haber caminos de evadirlos, de eso se encarga Martín y su equipo. El punto es que si te comprometen, ¿cuáles son las capacidades que tú vas a tener para responder? Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora, otra respecto al tema de las macros, por aquí teníamos otra, que es de Marlon Pastrana, que nos dice que si al momento de ejecutar esas macros en el PC, aún si él no tiene internet o está desconectado, ¿el ataque sería exitoso, Martín? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Vale. Sí, digamos que básicamente depende mucho del ataque. Depende de qué esté buscando, digamos, el atacante como tal. Normalmente al ser ransomware, este ataque ya está programado directamente en la macro. Entonces, así no tengas conexión a internet, igual va a funcionar. Entonces, ya digamos cuando se hacen cosas diferentes como abrir puertas traseras, conectarnos a otro equipo o ya infectar o descargar otro tipo de archivos que puedan llegar a comprometer aún más la máquina, sí, pues desconectar el cable de internet puede ser una buena opción. Pero en estos casos de ransomware, no. Normalmente la herramienta ya viene programada o el malware como tal ya está programado para hacer las cosas localmente. Bien, ahí para Eva, bueno, Hugo Sánchez nos pregunta que, bueno, esta creo que va más enfocada hacia a las soluciones que brindamos, Eva, que si existen una empresa que ofrezca una solución completa en estos procesos de implementación de ciberseguridad. No te escuchamos. Ahí me parece que ya. Ahora, sí, que me tenía prudentemente silenciada. Bueno, claro, Hugo nos está haciendo una pregunta que evidentemente, ¿cómo vamos a responder? Sí, claro. ¿Y quién los tiene? Nemo. Es verdad que hoy en día las organizaciones de ciberseguridad, aunque por un lado tienen que trabajar el ámbito muy específico e ir incorporando talento a sus organizaciones
pues de aquellas particularidades o de bajo nivel técnico, ¿no? Muy profundas, pues temas como reversing o cuestiones de este tipo, o hackers pues muy especializados, como tenemos nosotros la suerte de tener a Martín. A la vez también la organización necesita tener una visión global de la perspectiva de lo que son las ciberamenazas, los riesgos, el ciberriesgo, en una visión de un ámbito de 360, es decir, hoy los clientes lo que te están demandando no es que simplemente les desarrolles pues un sistema endpoint, ¿no? Y ya está, sino que conforme van avanzando en su nivel de madurez en lo que son las medidas de ciberseguridad, van requiriendo una mayor especialización, ¿no? Y además de esa especialización que estás comentando tú, que implica tener una visión integral del negocio y de las soluciones para poder ayudar a las organizaciones, vemos que conforme avanza ese nivel de madurez, también te exigen adaptación. Entonces tenemos tres cosas. Tenemos que incorporar talento muy especializado y único y además rivalizar entre nosotros en el sector, que nos lo robamos constantemente, ¿no? Por otro lado, tenemos que desarrollar una visión mucho más global, 360, que permita abarcar toda la ciberamenaza, porque los clientes no están dispuestos a coger una parte a unos, otra parte a otros y a otros y a otros, porque luego es un caos a la hora de gestionar tantos proveedores. Y luego al final, si encima además está adquiriendo cierto nivel de madurez, tenemos que estar preparados para que toda esa solución integral además sea adaptada específicamente a sus propias soluciones, ¿no? Entonces, la verdad es que trabajar en ciberseguridad en estos tiempos, bueno, y ya con el COVID, es todo un reto, ¿no? Precioso, pero hay que reconocer que cualquier organización, no solo Nemo, pues se encuentra ante un reto muy estimulante. De acuerdo, Eva. Muchas Muchas gracias. gracias. Ahí, Juan Carlos, una recomendación para usuario final. Nos preguntan, bueno, nos dice que además de poner números y letras a las contraseñas, ¿cuál sería una recomendación en cuanto a longitud y todas las recomendaciones para crear una buena contraseña? No te escuchas, me parece que silenciaste el micrófono. Listo, creo que ya está. Sí. Ahora sí. De manera general, yo creo que la parte de longitud es un tanto, si se revisa diferentes fuentes, algunos te van a decir 12, 14, 16 caracteres. Aquí lo que se vuelve relevante es que sea una combinación alfanumérica. De hecho, existen en Internet aplicaciones que te ayudan a validar la complejidad de esa contraseña. Mientras más compleja sea y con una longitud considerable, es menos susceptible de que sea comprometida. Entonces, aquí la recomendación es que revisen ese tipo de aplicativos si buscan con soluciones antivirus precisamente evaluación de contraseñas. Hay diversos fabricantes que hacen este tipo de servicio de manera gratuita. Adicional de que hay otras compañías en Internet también que tienen diccionarios de las contraseñas más fáciles. Entonces, ustedes ahí podrían evaluar si alguna prueba que quieran colocar es lo suficientemente robusta. Muchas gracias. Pues tenemos una gran cantidad ahí de preguntas. Vamos a responder, yo creo que una más, porque ya estamos en la hora. Nos preguntan aquí que en esta pandemia se ha hablado mucho del tema de Zoom, que qué tan cierto es que nos pueden ahí afectar por medio de esta plataforma de comunicación. No sé quién guste hablar. Bueno, yo viví el ataque en carne propia. Básicamente lo que ocurre es que si no tienes una sesión de Zoom protegida con contraseña, existe una herramienta en Python que te permite buscar en línea. Hace como una especie, o sea, es decir, la URL de Zoom tiene un componente básico. Esta herramienta en Python lo que hace es tratar de buscar estos componentes básicos que tiene esta URL y encuentra cuáles están vivas. Y lo que hace después es regarla en Internet o publicarla en Internet en sitios de dark web. Entonces empiezan a entrar varias personas. La recomendación puntual es proteger las sesiones con una contraseña, realmente. Es decir, en este momento, si no se ha logrado solucionar la vulnerabilidad que tiene Zoom, es la mejor opción que se tiene, proteger con contraseña. Y
desde mi punto de vista personal, no utilizarlo. Ok. Realmente no utilizarlo. O sea, tiene vulnerabilidades que son fácilmente explotables, que le permiten a estas personas tomar el control de la sesión. Bien. ¿Vale? Entonces, en ese Bien. caso, sí, lo recomendable es proteger con credencial o no utilizar Zoom. Bien, muchas gracias, Martín. Pues tenemos varias preguntas, como les comentaba. Yo creo que estas ya las estaremos respondiendo a través de correo electrónico. Ahí, de manera personalizada, los ponentes estarán respondiéndoles. Tenemos muchas peticiones respecto a que si este seminario se va a transmitir posteriormente, sí, por parte de YouTube. En nuestro canal de Grupo Nemo, pues estaremos compartiendo esta sesión. Agradecemos mucho a nuestros 3 ponentes del día de hoy. Eva, Juan Carlos y Martín, pues muchas gracias a los 3 por compartirnos tan interesante presentación y pues poner en contexto este eje principal, ¿no? Y de gran importancia para organizaciones, que es la ciberseguridad. Muchas gracias, un placer, la verdad. Gracias a todos. Ahí, Un placer. cualquier duda o comentario, tenemos un contacto general a través de la página de nemo.com y el correo, de igual forma que pueden hacer llegar alguna petición más personalizada a info@nemo.com. Sus preguntas las estaremos respondiendo ahí, yo creo que la vía correo electrónico. Y pues síganos a través de nuestros diferentes canales de comunicación. Esta iniciativa que lanzamos de hacer un seminario global es muy probable que la estemos repitiendo posteriormente y de igual forma mes con mes estaremos preparando nuevos temas para que vayan ingresando a nuestros seminarios virtuales. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Gracias, buen día.